Les estaba comentando, esta es la primera actividad entonces de nuestro cartel de enseñanza del atolondradicho. Vamos a presentar los integrantes de este cartel. Se va a desarrollar entonces los segundos jueves del mes, la entrada a las 7:20 para comenzar a las 7:30. Y les decía que los integrantes del cartel son Jairo Gervasio, analista miembro de la Escuela de los Foros del Campo Lacaniano, AME, médico psiquiatra, miembro del campo psicoanalítico Fórum del Campo Lacaniano, Red Diagonal del Brasil, miembro de la Comisión Epistémica de Acogida de la Red Diagonal Brasil, ha publicado varios libros, Comedias Familiares, Avatares del Superyo, Actos de Palabra en portugués, Paradigmas del Goce, publicado por el Foro de Medellín en su colección Un Decir. Tenemos también entonces a Leonardo Leiso, miembro de la Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano, Foro del Río de la Plata, miembro de la CELEGAL, médico de la UBA, especialista en psiquiatría de la ATSA, profesor adjunto regular, docente del Colegio Clínico del Río de la Plata, autor de La Máquina Imperfecta, ensayo sobre el cuerpo en psicoanálisis, letra viva de 2018, los cuerpos freudianos y sus estados gozantes, La Máquina Imperfecta 2, Escabel Ediciones 2 y coautor de Maldecir de la Psicosis, letra viva 2013, y La Perfecta Desnudez, Conversaciones desde Alejandra Pizarnix, entre otras publicaciones. John James Gómez, miembro de la Escuela de los Foros de Psicoanálisis del Campo Lacaniano, Foro de Pereira, psicólogo de la Universidad Cooperativa de Colombia, magíster en Sociología de la Universidad del Valle, doctor en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, docente del programa de Psicología de la Universidad Católica de Pereira, docente en la especialización en Clínica Psicoanalítica de la Universidad Abierta Interamericana y en la Universidad en Maestría en Psicoanálisis de la Universidad John F. Kennedy de Argentina. Sebastián Sánchez, miembro de la Escuela de Foro del Campo Lacaniano, Foro Pereira, psicólogo, magíster en teoría psicoanalítica, candidato a doctorado en psicoanálisis en el Colegio de Psicoanálisis Lacaniano en Ciudad de México. Y finalmente estoy yo como más uno, miembro de la escuela AME, psiquiatra de en psicoanálisis de la Universidad de París 8, docente de cátedra del Departamento de Psicología de la Universidad de Antioquia. Hecha la presentación, vamos un poco a mirar qué vamos a hacer entonces en esta primera sesión de trabajo. Eh, Entonces, básicamente vamos a presentar el método de trabajo de la actividad en primer lugar, luego el contexto del atolondradicho y las traducciones, 3, el estilo del atolondradicho y 4, los contenidos del atolondradicho. El método de trabajo, como habíamos anunciado en el cartel que ustedes conocieron, nosotros proponemos apostar en el funcionamiento de este por la conjunción de 3 elementos. En primer lugar, una actividad en cartel, dispositivo propuesto por Lacan como el órgano de base de la escuela. El trabajo en cartel, por un lado, favorece para cada uno a su medida el esfuerzo para pensar activamente el psicoanálisis, su teoría y su práctica, y por el otro, permite que las elaboraciones individuales, sujetas a todas las errancias, aisladas, se confronten en el trabajo en común con otros, pero donde cada uno está allí a su nombre. En segundo lugar, en esta actividad
de cartel enseñanza se trata a su vez de una mostración a cielo abierto del trabajo en curso, con lo que se intenta la movilización del público a una interrogación del texto que ojalá continúe en nuevos carteles. Se espera que las preguntas y la participación de los asistentes al final del espacio abran nuevos conocimientos, permitiendo avanzar en el desbrozamiento de las nociones y conceptos en los textos. Para tal uso, se situará a la docta ignorancia en el lugar de la causa, manera de intentar excluir la simple repetición, posición en la del cartelizante analizante tras la búsqueda y la transmisión. Y en tercer lugar, en este acercamiento, lectura e interpretación del texto en cartel, no se trata de responder a todos los enigmas generados por él mismo, sino avanzar en resolverlos para que al final, aunque llegados a un nuevo enigma, cartelizantes y públicos no seamos los mismos que éramos al comienzo. El método de trabajo: durante 45-60 minutos estaremos intercambiando entre los cartelizantes. Luego daremos la palabra a los asistentes para que manifiesten sus preguntas y contribuciones, a partir de las cuales avanzará la discusión. Cada sesión trabajaremos una parte del texto y a la siguiente sesión continuaremos siempre con una parte del texto diferente para no hacer el trabajo infinito. Bien, esa era como la presentación inicial del primer punto, que era el punto del método. No sé si mis compañeros tienen alguna contribución más, algún comentario. Ahí vi que abrió el micrófono. No por ahora, Ricardo. Simplemente agradecer la propuesta y la invitación y bueno, que es un gusto realmente estar acá, poder participar de esta aventura. Yo lo vivo un poco como una aventura. Este texto lleva a la aventura. ¿Algún otro comentario? Sebastián, John, Jairo. Eu estou com uma grande expectativa. É a primeira vez que vou participar de um cartel de ensino. Dá para acompanhar falando em português? Então, Tranquilo, Jairo, que vamos a... Yo sé que hablas portuñol y lo que vea que no se esté entendiendo lo estaré traduciendo. Jairo nos dice que es la primera vez que ha estado en un cartel de enseñanza, que es toda una aventura también. Com toda a minha expectativa, nós combinamos que hoje faríamos um passeio, um percurso geral sobre o texto, né? O ator dito, a Atolondra dito, e para mim também uma aventura nova. Vamos ver. Dice que es una aventura nueva, que la está tomando con mucha expectativa, que quedamos que en esta primera actividad vamos a hacer como un recorrido por todo el texto, el Atolondra dicho, es eso lo que un poco, si no lograban entender el portuñol, pero yo me imagino que a medida que vayamos estando en la actividad vamos a ir captando mucho más del portuñol, que es muy importante en nuestro intercambio en América Latina. Ok, é isso. Por enquanto. Porque yo les comento, yo antes de estos intercambios no sabía nada de portugués, no entendía nada. A medida que uno va afinando el oído, cada vez va pudiendo entender mucho más. Esa es mi experiencia y por eso en este momento puedo traducir un poco de Jairo. Muy bien. Bueno, si no, vamos a seguir entonces con los puntos
Vamos. El segundo punto, entonces, contexto del atolondradicho y traducciones. Yo quise presentar como un esquema general de en qué momento es que se da el atolondradicho, el Étourdi, en 1972, precisamente en el intermedio, los seminarios en Francia son de noviembre a junio generalmente, y esto fue en julio del 72. Entonces, entre los dos seminarios, el seminario 19 o peor, pero sabemos que simultáneamente en el Hospital Santana, Lacan dictó el seminario El saber del psicoanalista y el seminario 20 aún. Aquí arriba muestro como algunos elementos importantes para la enseñanza: grafo del deseo, acto de fundación de la escuela, lógica del significante, los 4 discursos que se desarrollaron en el seminario 17, el reverso del psicoanálisis, las fórmulas de la sexuación, el síntoma. Es decir, aquí en este punto diríamos que sería más aún, pero realmente las fórmulas de la sexuación ya comenzaron a ser mostradas desde el seminario 18, de un discurso que no sería el semblante. Y aquí otros puntos institucionales: el acto de la fundación de la escuela, la proposición del 9 de octubre. Igualmente en los seminarios, el seminario 9 de la identificación, donde él comienza a manejar todos esos asuntos de topología que volverán en este texto del atolondradicho. Seminario 11, los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis, de un otro al otro, y el reverso del psicoanálisis. Beatriz, están tocando la puerta. Perdón por ese comentario. Sigo entonces esto. Creo que un elemento importante en todo este punto anterior sería preguntarse si en el texto de la Étourdi se afirma que es un viraje de la enseñanza de Lacan. Es un texto del 14 de julio. Quizá lo importante es preguntarse cuál es ese viraje, y uno encuentra en los diferentes autores diferentes puntos de vista sobre ese viraje. Siempre estamos hablando de viraje, el paso de Lacan de lo que sería el inconsciente estructurado como un lenguaje y la aparición del inconsciente real. Igualmente en este texto estaría por ejemplo, Fieren señala que hay un cambio en que el no todo de Lacan hasta el seminario, hasta el saber del psicoanalista Jopir es uno, y que a partir de la Étourdi va a ser otro, y eso le va a agregar otros elementos a lo que sería la aproximación por el elemento de la lógica. En el texto aquí también teníamos esto de la lógica del significante, los 4 discursos, las fórmulas de la sexuación, los nudos. Entonces, ¿qué es lo que introduce Étourdi con relación a esto? Eso sería, digamos, un poco para preguntarse. Étourdi es la redacción amplificada de una conferencia dictada en el Hospital Henry Russell, en el Hospital Santana, con motivo de su 50º aniversario. Los 12 primeros párrafos, unas 7,5 páginas de las 50, aparecieron en una publicación de intervenciones que se dieron con motivo de este evento. El texto completo se publicó inicialmente en la revista de la EFP Silicen número 4 en 1973. El Hospital Henry Russell es el servicio de consulta externa del Hospital Santana, donde Lacan hacía su práctica de presentación de pacientes. En la capilla del Hospital Santana, en su capilla, había realizado durante un año, hasta hacía un mes, su seminario El saber del psicoanalista, que sabemos fue dictado simultáneamente con su seminario 19 o peor, que es el seminario del año 71-72. El Hospital Santana fue el hospital donde, bajo la tutela de su maestro Clérenbault, a quien se debe la descripción del síndrome de automatismo mental,
Se formó Lacan como psiquiatra y donde atendió a Aimé, la paciente en la que basó su tesis de grado de la psicosis paranoica y sus relaciones con la personalidad, tesis que él dudó un poco en publicar. Miremos un poco ya lo que sería el nombre de este texto. El nombre de este texto entonces es L'Étourdi, suena homofónicamente como L'Étourdi, aturdido, atolondrado, despistado, como el de Molière. Aquí vemos el texto de Molière. Pero como señala Fierens en su introducción, esa T de más, fíjense que tiene una T de más, conlleva dificultades gramaticales que hacen imposible su comprensión, pues hacen desaparecer el sujeto gramatical. Introduce también homofónicamente l'étourdi, la dicha vuelta, y quizás en el desciframiento las vueltas dichas, como fue explicitado en la traducción de Escanción número 1. Como señalaba Christian Fierens en su presentación del texto al español hace más o menos una conferencia por Zoom hace más o menos un mes, decía él, en el L'Étourdi el atolondradicho es aceptar entrar en una práctica de palabra sin puntos de referencias previamente dados, sin duda causa inevitablemente cierto aturdimiento. Turnís. Estamos aturdidos, eturdís, no podemos hacer de otro modo que dar vueltas, de turné, en la vecindad, en torno a la esencia de nuestro paciente, a la esencia de su síntoma, a la esencia del inconsciente, a la esencia del objeto A, etc. Esto es interesante para Fierens. Los aturdidos somos los analistas, no los pacientes. Todo se juega en los giros, en las vueltas y revueltas de los dichos. Para decir se necesitan dos, un primer movimiento de aproximación a la cosa y un segundo movimiento de aproximación que tome en cuenta de manera fecunda la imposibilidad de acceder a la cosa, jamás a la esencia de la cosa, de ese 1 a ese 2. El texto de L'Étourdi, el atolondradicho, se construye en dos partes, en dos vueltas de los dichos, dos vueltas en los dichos. Damos vueltas por dos vueltas. Una primera vuelta de los dichos S1, una segunda vuelta de los dichos S2, que vacía los dichos para poner en juego el proceso, el decir. Isidoro B. en su texto Lectura de L'Étourdi señala que también sonaría homofónicamente a Leturno, que es un ave en español, es el estornino, que dice que con un canto estridente, que tiene un canto estridente que aturde. Me fui a buscar el canto del estornino y me llevé una sorpresa que quiero compartirles. ¿Qué pasa? Bien. Les decía, les decía que les voy a compartir una sorpresa y es que estas aves, cuando andan en manada, hacen lo siguiente.
Bien. Sí, quizás eh, hiz- quizás de alguna manera Isodoro Beck tiene razón en el asunto del grito estridente, pero fíjense también todo ese juego topológico que hacen este pájaro en manada. Es decir, desde el título somos invitados como lectores a descifrar, estamos yendo y viniendo a los dichos, a las homofonías, a la gramática, a los equívocos. Estamos en la posición de descifrar un enigma, sin pistas, revoloteando alrededor de miles de figuras que se despliegan en el espacio donde la topología es referencia. Repito nuevamente lo defieren, damos vueltas por dos vueltas, una primera vuelta de los dichos, una segunda vuelta de los dichos que vacía los dichos para poner en juego el proceso, el decir. Los textos en francés son básicamente la primera vez fue publicado en el número 4 de Sílice en 1973, pero este texto de la Tolondra dicho fue nuevamente introducido en el texto de 2001, Los Otros Escritos, donde es uno de los textos de los otros escritos y tienen unas muy pequeñas modificaciones. Les comentaré de un libro que hay en español donde encuentran ustedes un capítulo donde comentan las diferencias entre las dos formas. Y el otro texto es el texto de Leturdi en la versión Stafford. Ahora, ¿qué es lo que uno encuentra? En general, como lo vamos a ver, es un texto que tiene es decir, tiene 37 parágrafos, parágrafos que son de diferente tamaño, algunos de solamente, perdón, apartados que tienen solamente un parágrafo o que pueden tener hasta 51, que es el máximo de parágrafos que tiene uno de estos textos. Entonces es un texto eh, enigmático en ese sentido porque no tiene ningún subtítulo, hay separación de dos espacios para separar estos parágrafos y uno podría pensar, sí, hay un apartado y podría intentar, digamos así, hacer algo con eso. Inclusive la idea de la versión Stafford es que, es decir, que es pensar que Lacan no hizo una buena separación de los párrafos y proponer otro tipo de montar los apartados o los párrafos del texto. Esa sería la diferencia de la versión de Leturdi, mientras que Sílice y otros escritos, realmente el texto es muy parecido. En relación a las traducciones en español, en las traducciones al español tenemos, se perdió, bueno, la primera fue la de Escanción, el atolondradillo Escanción, del cual fueron traductores Del Mon, Julieta Sucre y Diana Rabinovich. Fue la primera versión de la traducción en español que apareció en este texto que se llama Escanción 1 y que lo llamaron el atolondradicho. Fue los quienes tradujeron eso de esa forma, o también lo llamaron las vueltas del dicho. Existe la otra versión en español, es la versión de los otros escritos, de salida en 2012 en la editorial Paidós, con una traducción en cierta forma que varía notablemente de la traducción de Escanción. Y existe un tercer texto, que es un trabajo realizado por el Centro de Investigación de Psicoanálisis y Sociedad, donde sus principales impulsores son Rita Vasco y Jorge Chapuis, que publicaron este libro y que publicaron este libro con una otra traducción, digamos, más, inclusive comentan por qué hay los cambios de la traducción, tiene todos unos capítulos para esta traducción. Todo este material va a estar presente en una nube que yo voy a compartir con las personas que asisten al seminario. Entonces, eh,
Esas serían entonces las tres traducciones que hay en español. Y les comento como libro sobre Leturdi en francés. Está el texto del año pasado, Contrel Universal, de Philippe Lassagne y Robert Adam, Leturdi de Lacan a la letra, la guía topológica de Leturdi de Chapuis y Sabasco, que apareció también en francés, el texto de Alain Badiou y Bárbara Kazan, No hay relación sexual, dos lecciones sobre Leturdi de Lacan, y tenemos los dos textos de Christian Fierens, la lectura de Leturdi, que fue el primer texto que él hizo, que tiene dos apartados que de alguna forma dice las dos vueltas de Leturdi, pero luego de dar las dos vueltas, vuelve nuevamente a dar otra vuelta más, produciendo otro texto que se llama El discurso psicoanalítico, una segunda lectura del atolondradicho de Lacan. Y en español tenemos la guía topológica para la Leturdi de Lacan de Chapuis y Sebasco, la lectura de Leturdi de Christian Fierens, lectura de Leturdi sobre Beck y No hay relación sexual, Alain Badiou. Entonces ustedes dirán, de este yo voy a comenzar a tratar de ir pasando cada vez la traducción en español de este texto de Philippe Lasagna y Rodolphe Adam, que es un texto, digamos así, también interesante y que intentaré entonces ir poniendo a cada vez en la nube para que ustedes lo puedan trabajar. Bien, hasta aquí la parte entonces de lo que sería el contexto del texto y las traducciones y las versiones del texto en francés. No sé si mis compañeros de cartel tienen algún comentario, indicación. Ricardo, no, pues en primer lugar, saludar, buenas noches para todos, para todas y unirme al entusiasmo con el que se han ido manifestando también Leonardo, Jairo, vos mismo con respecto al trabajo que me parece va a ser rico, complejo también. El texto de Leturdi no tiene precisamente buena reputación en lo que tiene que ver con su dificultad, así que entiendo cuando también se plantea la cuestión de la aventura. No, simplemente quería indicar que me parece muy interesante la pregunta que has planteado con respecto al texto, ¿cierto? Que si acaso se da un giro, qué giro se da y poder determinar algo de eso, porque efectivamente, pues desde que uno empieza a leer el texto, ve muchas cosas que si se pasa rápidamente, bueno, Lacan decía que los textos de él no eran para leerlos, pero si uno los lee rápidamente, no entiende mayor cosa, ni el salto de un párrafo a otro, porque va de un tema a otro, pero es muy interesante en la medida en que se pueda ir despacio y que seguramente lo iremos discutiendo acá en el cartel, ver cómo va apareciendo un hilo conductor a mi juicio, que es mi hipótesis, está muy vinculado con ese giro y es el tema de la lógica. Hay un cambio de lógica en Lacan, o una introducción a una interrogación del modo en cómo la lógica tradicional, clásica de Aristóteles, e incluso la lógica modal, puede ofrecerle ciertas rutas, y uno ve cómo va introduciendo la cuestión de lo posible, de lo contingente, de lo imposible, cada uno de los términos de los que él se va a ir valiendo precisamente para hacer ese trabajo. Entonces, ese año 1972, además, es algo que presenta también esa relación con Aún en ese mismo sentido. Radiofonía vuelve sobre el mismo asunto. Y adicionalmente, algo a lo que pues acá nos hemos referido a veces en el foro de Pereira, y es también que Lacan empieza a introducir ya no solamente el término incorporal que había usado por ahí un par de ocasiones, sino que va a introducir la lógica propia del estoicismo antiguo relacionada con ese término incorporal. Entonces creo que ahí hay cuestiones pues muy ricas que probablemente nos van a llevar pues, a conversaciones que esperemos nos permitan salir de la oscuridad en la que uno se siente cuando empieza a leer ese texto. Yo tengo otro comentario un poco también siguiendo esto que John acaba de comentar porque me llamó mucho la atención cómo Ricardo presentas estos seminarios de Lacan que estarían como dándole contexto a este escrito porque pues hiciste una selección en particular
que efectivamente es llamativa porque son seminarios que suelen ser muy difíciles, que incluso la gente no suele entrarles, a veces son evitados precisamente por la dificultad que estos seminarios tienen en el sentido que mencionabas de la topología o que mencionaba John en relación a la lógica. Y que finalmente esas elaboraciones de Lacan, que son complejas, ¿no? Todo esto de la, de la teoría de los conjuntos y en fin, finalmente parece que en este texto se vierten con mucha fuerza porque cada párrafo parece que hace una alusión a estos desarrollos que Lacan viene trabajando. Y lo que yo he podido ver también acercándome al texto es que tal vez la mala fama se debe un poco a, a esa dificultad que nos da introducirnos en estos temas en particular, que es la matemática, lógica, topología, ¿no? Y tratar de pensar cuál es la articulación que esto tiene, digamos, con el significante, lo que Lacan está tratando de armar en relación con lo simbólico y aquí también en su relación con lo real. Eh, y finalmente, como de ahí pasamos a el asunto clínico, ¿no? Que ahí es cuando aparece otra dificultad, pues, ¿no? De aterrizar todo esto para tratar de pensar que esto tiene que ver con lo que hacemos con las personas, ¿no? Entonces, bueno, quería comentar que justamente ese ordenamiento que hiciste de los textos es importante porque incluso si los volvemos a mirar en el Foro Pereira, por ejemplo, varios de esos no han sido trabajados y a veces precisamente por la dificultad que implica, ¿no? Eu Quería... queria Fala, dizer uma palavra Sí, sigue, que Jaime. adelante, Jaime. fiquei muito bem impressionado com a, digamos, montagem que você fez, Ricardo, dos textos. Alguns não conhecia, em francês, em espanhol. Que riqueza, como já se comentou esse texto de Lacan, o Liturgie, e acrescentar, outro dia referi, que em português temos só uma edição, a dos outros escritos. Não conheço, não sei se vocês conhecem, outro dia falamos disso, nenhuma outra edição do Aturdito em português. Eu verifiquei que você apresentou, em algum momento, essa tradução por Aturdito. Ela vale também em espanhol? Porque o que se conhece como tradução oficial é Atolondradicho, né? Não sei se ali você estava usando português ou espanhol, as voltas ditas, o aturdito, mas, enfim, queria referir a edição em português, a tradução do aturdito, que é dos outros escritos para cá, não conheço nenhuma anterior a outros escritos. E também não conheço comentários de algum autor em língua portuguesa do texto. Adiante, gostaria de colocar a questão sobre de que se trata no Liturgie. E há muitos, mas na ordem
do programa que você fez, isso vem mais adiante. Só me ocorreu antecipar pelo fato de que me chamou a atenção como se estudou em língua espanhola o Leitor de por diversos autores. Ajá. Sí, creo que entendieron la mayoría. Nos dice que nos habló un poco de qué ha pasado con la traducción perdón. Não, Ya. No. Sí, nos decía de la traducción en portugués, que es muy similar a la de español, sería equivalente al atolondradicho. Como había habido también algunas otras traducciones anteriores, menos conocidas, y también muchas personas también en lengua portuguesa han comentado el texto del atolondradicho. Es más o menos lo que nos comentaba el Jairo. Aham. E eu não os conheço. Os comentários em português, em língua portuguesa, outros comentários. Yo quería agregar algo, si se puede. Me quedé pensando en esto que decía Sebastián, ¿qué tiene que ver esto con lo que hacemos cuando atendemos personas, ¿no? Quizá eso hace a la mala fama del texto también. A mí me gusta que tenga mala fama, me parece interesante eso. Como dice Serrat, mis amigos son unos atorrantes. Y a mí me parece que en ese sentido me gusta mucho que esta idea tuya, Ricardo, de haber pensado un cártel de enseñanza, ¿no? No un seminario solamente, sino un cártel de enseñanza. Porque me parece que eso nos acerca a una dimensión clínica mediante el dispositivo mismo, que es otro modo de tomar un texto. Y además Lacan dice por ahí en algún lugar que bueno, todo esto le importa en función de lo que pasa en su consultorio, ¿no? Y que si no, no tendría sentido, no tendría asidero. Eso por un lado, ¿no? Y hay una cuestión que a mí, así como primer panorama general, me parece muy interesante la pregunta de si esto implica algún tipo de viraje y de qué sería ese viraje. Yo creo que toda esta época hay un par de cuestiones que yo creo que Lacan va haciendo virajes todo el tiempo, ¿no? Desde que empieza hasta que se muere. Todo el tiempo está girando, está haciendo virajes, está haciendo cambios de vía, pero me parece que en esta época hay varias cuestiones. Una seguramente tiene que ver con la lógica, como decía John, o incluso cómo retoma algunas referencias de la topología que son muy viejas, ¿no? Porque en realidad vuelve a la topología del seminario 9 y le da, bueno, justamente otra vuelta, la pone en juego. Me parece que hay una cuestión a mí que me atrae mucho de este texto, y es el tratamiento del lenguaje que hay acá. Porque yo pensaba que, y la otra cosa que me parece interesante es que sea plurilingüe este cártel, además como cuestión de escuela y como cuestión de la práctica. Pero si el tratamiento del lenguaje en el sentido de que Lacan se pone joyciano en esta conferencia, ¿no? Se pone a hacer, siempre jugó con el lenguaje, porque a Lacan le divierte eso evidentemente, pero acá se pone más, ¿no? Se pone más, y está lleno de estas cosas que hacen a una práctica de la palabra distinta. Me parece que ahí Lacan empieza a tomar otro ángulo, y que aparece una dimensión del lenguaje que hasta este momento no había estado puesto tanto en relieve, y es la musicalidad de la lengua. A mí me interesa personalmente además mucho
la cuestión de la musicalidad de la lengua, de lo que Lacan va a decir además en relación a la interpretación, ¿no? Donde la interpretación requiere que algo resuene, ¿no? Requiere que algo suene, no es solo lo que se dice, sino lo que resuena de eso. Y me parece que ahí hay algo que, del mismo modo, el uso del equívoco, ¿qué es esto entre el dicho y el decir? ¿Qué pasa? Bueno, ahí me parece que sí, que hay una puesta en acto de esa musicalidad del lenguaje que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Pensaba además qué problema que es esto de las traducciones, ¿no? Porque es un texto radicalmente difícil y se me ocurrió que hay como dos grandes dificultades. Está lo intraducible, porque siempre al pasar de una lengua a otra está lo intraducible, pero acá Lacan pone en juego algo que es lo que resiste a la traducción. No solo lo que es difícil de traducir o directamente intraducible, como tantas cosas, sino algo que casi puesto a propósito parece para que resista la traducción, ¿no? Desde el título, por supuesto, como señalabas, esta cosa que a mí me gusta más, no sé por qué, aturdicho que atolondradicho, pero bueno, cuestión de gusto. Pero hay algo que por ejemplo, absence, y bueno, y un montón de juegos, ¿no? Y significantes que se van generando a lo largo del texto, al correr del texto, y que cada vez que aparecen son como un obstáculo, ¿no? Algo ahí que no sé, yo no sé si eso se puede poner en la cuenta del inconsciente real, pero me parece, quizá tal vez sí, es una hipótesis simplemente, pero algo que a mí me parece que se entrama y además, bueno, sí, como todo esto hay un esfuerzo de formalización enorme en toda esta época de Lacan, ¿no? Lacan se acaba de encontrar con el nudo, no lo va a usar hasta muchos meses después, pero lo tiene ahí. Parece que hay algo, bueno, no sé, son varias cuestiones que se irán girando, supongo. Bien, vamos a pasar al siguiente punto, que es el de... Perdón. El tercer punto entonces es lo del estilo del atolondradillo. Preparando esto, el cartel, descubrí en mi biblioteca un texto que tenía desde hacía mucho tiempo y que no lo había revisado, que es este de Bruno Van Sant, que se llama Lacan, estilo de los escritos entre elaboración teórica y experiencia analítica, que es una tesis de doctorado de Bruno, que es muy interesante. Yo voy a traer algunas cosas. Yo hice la traducción de la que sería la presentación del libro, la introducción y lo que tiene que ver, el capítulo que tiene que ver con el atolondradicho. Traigo algunas cosas que saco primero de la presentación del libro hecho por otra persona, donde dice la cuestión del estilo, lejos de constituir un detalle ornamental, una cuestión de gusto de la obra, está en el corazón de su enseñanza. Es para intentar cernir mucho más de cerca la experiencia del inconsciente, aprenderlo con vistas a transmitirla, que Lacan se esfuerza en una serie de estilos sucesivos. Por su estilo, Lacan intenta mantener con el inconsciente un cierto régimen de afinidad, acercarse a lo que permanece inaccesible y sin embargo nos determina. Por su estilo, Lacan procuró crear las condiciones de una transmisión de la experiencia del inconsciente, captar lo que del otro no se deja aprender más que en el lenguaje, acercándose lo más cerca posible de la escritura del sueño y de su ciframiento secreto. Es por eso por lo que el estilo toca en su caso, como en el caso de todo analista,
a lo esencial. Y ya del autor de Bruno Van Sant, a propósito de las dificultades de su estilo para algunos en uno de sus escritos, Lacan indica una pista, evoca las necesidades internas que se imponen, concisión, alusión, puntuación, para entrar en el campo en el que estas figuras rigen la textura. Una explicación a las dificultades de este estilo tendría que buscarse en el objeto mismo del psicoanálisis. La concisión evocada parece contrastar con la profusión de figuras de estilo en el poeta a que él recurre, presentándose como el Góngora del psicoanálisis. Esto está en un texto de Lacan donde él se presenta así. La obertura de los escritos del 66 se acaba con una recomendación, una aspiración de Lacan dirigida al lector. Es para que él ponga de su parte. El camino propuesto le demanda al lector un trabajo. La cuestión del estilo estrechamente asociada con eso. El lugar dado al estilo, la recomendación dada al lector de un esfuerzo por aportar una destinación que va en prioridad a los analistas, estos indicios ponen sobre la pista de una función dada al estilo en estos escritos. En un primer tiempo de su enseñanza, Lacan da un lugar eminente a lo simbólico. Me interesó, dice el autor, por los primeros rasgos de un estilo irónico que acompaña esta enseñanza y a sus razones. Me vuelvo luego hacia los aforismos para localizar en algunos usos y funciones. Estudio los rasgos de un estilo barroco en el cual él se coloca. Finalmente, analizo las relaciones entre una teoría y una práctica de la letra. En el curso de su enseñanza, Lacan da un lugar creciente a lo real. Me intereso entonces por el estilo como puesta en juego de lo real en la escritura. Este estilo acompaña una enseñanza de la que algunas nociones fundamentales son la letra, el decir, la lengua y la nominación. La elaboración de cada una de estas nociones está acompañada o puesta en juego en un dispositivo cada vez reinventado que parece interrogar al lector, invitarle a una experiencia, tanto como para aportarle respuestas. Se pregunta él, ¿el estilo de Lacan en sus metamorfosis traduciría la tentativa de mantener una proximidad con la experiencia analítica? Lo que mezcla el autor en el libro, en los otros capítulos que no traduje, él toma distintos textos, Literater, el Joyce número 2, la tercera, la cosa freudiana, analiza cada uno de ellos y muestra cómo cada uno de ellos tiene un estilo particular y que ese estilo particular tendría que ver entonces con lo que él está intentando transmitir. De Leturdi entonces dice Bruno Van Sant, el título de este escrito Leturdi es un neologismo como lo era el de un escrito precedente, Literater. Antes que informar sobre un contenido, indicar una perspectiva, hace enigma, invitando al lector a descifrarlo, dando así una orientación posible para una lectura. El escrito no comprende ni introducción ni títulos de partes que le darían al lector una visión de conjunto, le indicarían una composición, una articulación, una progresión. Los párrafos son muy cortos, algunas líneas, de vez en cuando una o dos solamente. Estos párrafos o apartes, separados por un simple retorno a la línea, dan a este escrito el modo discontinuo de una serie de fragmentos, por partes, saltos de líneas entre párrafos, pueden dar la idea de un recorte en partes que podría ser identificado con una lectura atenta. Al lector debe desenredarse con una forma que resiste a una comprensión rápida. Esta forma fragmentaria ya es la de literaterra, prestando al género del ensayo un modo de discurso que avanza por asociaciones y en el cual se muestran rupturas. Pero este escrito implica solo algunas páginas. Durante casi 50 páginas de Leturdi, el lector no tiene por anticipado sobre lo que lee, no tiene nada. Debe hacer con una ausencia de referencias que permitirán una comprensión inicial de este escrito. Debe pasarlo por una lectura de cada parte, párrafo o aparte, frase, para construir un sentido. El modo alusivo, los equívocos y los neologismos participan en un estilo que no le deja al lector otra lección más que una lectura al pie de la letra y el esfuerzo de producción de efectos de sentido por los cuales más de una vuelta recurrido de Leturdi parecen ser necesarios. Lacan desbroza el estatuto de un discurso a partir de lo que nombra el decir de Freud
e infiriéndolo de la experiencia analítica. Un rasgo de estilo del discurso analítico es fundarse sobre un no hay, antes que sobre hay, que está más asociado al discurso médico. Al principio de Leturdí, el juego del dicho al decir es una experiencia propuesta al lector, que emprende una práctica de la escritura, un estilo. Las dos frases desprendidas por Lacan en este juego extienden su modo a un escrito que se presenta como fragmentario. La ausencia de referencias, tales como subtítulos que identifiquen partes, implica que el lector que ponga de su parte en eso, en un trabajo al pie de la letra, un trabajo que va del dicho al decir, del enunciado al acto de la enunciación y a los efectos producidos, los efectos de sentido sobre la cuestión del decir en su relación al dicho. En su decurso, en Rupturas, Leturdí muestra una tentativa de dar cuenta de la noción del decir a partir de un juego de discurso entre decir y dicho. El decir es del registro del acto, él existe. Al dicho, el decir es un decir que no es una negación lógica, sino que una marca de existencia. Lacan intenta mostrar en un juego de diferencias entre nego y no hay. Luego, el discurso topológico es utilizado por Lacan para describir el decir en su relación al dicho, tanto en la experiencia analítica como en su enseñanza. Este discurso topológico se caracteriza por la precisión de un modo operatorio que evita el equívoco. Lacan indica que podría escribirse como álgebra literal. Este discurso, difícil de seguir, pero poco o no equívoco, contrasta con otras modalidades de discurso de Lacan en Leturdí, que consagra a cada uno un lugar al equívoco. Por su propiedad de poder escribirse como álgebra literal, este discurso tiene por función articular esto que Lacan distingue, el discurso y lo que se enseña, el matema que depende de una escritura matemática. Un rasgo de estilo que se desprende del discurso analítico desbrozado por Lacan es el distanciamiento de la metáfora de lo imaginario. El recurso a la matemática tiene como objetivo el vaciamiento del sentido con absentido. Los neologismos lógicos dependen de un imaginario antes que metafórico, mínimo y metonímico. Ficción, fijación en el discurso de un lenguaje matemático. Las formulaciones equívocas y los enigmas dependen del medio dicho. El discurso analítico desbrozado en sus medios dichos depende de una lógica del no todo, evitando la proposición universal afirmativa. Lacan indica que sus desarrollos topológicos no son metafóricos, pero concede que posiblemente no escapa de eso. Lacan indica lo que para él constituye la interpretación analítica. Es un decir tomando apoyo en el equívoco en tres modalidades: homofónica, gramatical y lógica. Incluye allí el registro del enigma. Estas indicaciones son dadas hacia el final del texto. Como les dije, todo este texto, los capítulos que traduje de Bruno Van Sant van a estar entonces en la nube a disposición de todos los asistentes. Solamente tomé unos extractos y como unos jalones como para indicar esta cuestión del estilo que me parece muy interesante porque realmente es indicar cómo Lacan no es un asunto de gusto, de adornar su discurso, sino más bien es un intentar a través de sus textos y de los escritos transmitir precisamente lo que él está intentando de transmitir, que es el inconsciente, y el inconsciente con todas sus características del orden en este tiempo, del orden de lo real. Cuando transmitía en el tiempo del discurso de Roma, lo hacía más en un estilo irónico. Después en la cosa freudiana lo hacía más con el estilo de los aforismos. Y Bruno Van Sant muestra cómo en cada uno de estos escritos ese trabajo de Lacan. Entonces, por lo menos yo voy a pasar la parte que tiene que ver con el atolondradicho y si alguno pues lo puede conseguir el texto de Bruno Van Sant, se lo recomiendo. Es un texto muy interesante con esta hipótesis del estilo en Lacan. ¿Tienen algún comentario los compañeros? Y no, hay otro, vamos a, hay otra cuestión, el último punto que tenemos
Es el punto de los contenidos del atolondradicho. ¿Qué hice yo? Un poco para mirar los contenidos del atolondradicho me basé en dos cosas. Uno, en el texto de Christian Fierens, lectura del atolondradicho. La versión de Sociedad y Psicoanálisis de Chapuis y Ritese Vasco del atolondradicho, que a cada apartado del texto le da un nombre. Y en tercer lugar, la manera como fue dividido el texto por el Philippe Lasagne y Roger Ada en su texto acerca de lo universal. Entonces ustedes encontrarán en blanco está la división de los capítulos que presenta Fierens, en amarillo la manera como lo tituló Chapuis y Sebasco, y en rojo los apartados del texto tal como los dividió. Esto nada más quiero mostrar esto de los contenidos solamente para mirar, digamos así, de una manera general las temáticas del texto que tiene este texto. Entonces, pueden ver, primera vuelta, el significante de la ausencia de relación sexual, presentación del texto por Lacan, relación de significación y sentido. Lacan enuncia la frase que le servirá como ejercicio, la lógica ciencia de lo real, que es un discurso, el significante y los discursos, una relación entre significaciones heteróclitas o delirio de interpretación, la relación de significación entre significante e interpretación, ejercicio lógico gramatical de la frase en cuestión. Que se diga, cuarto, el universal y la existencia de un decir. Continúa el ejercicio, se descarta Chomsky. Existencia universal. Les recuerdo, en blanco, la propuesta de Fierens, en amarillo, Ritese Vasco y Chapuis, titulando cada apartado, y la tercera, la del universal, de Lasagne y Robert Adam. Capítulo 2 de Fierens, el decir de Freud, psicoanálisis y filosofía, el ausentido o la práctica freudiana, se confirma el análisis freudiano de la castración y el Edipo, el decir matemático y el muro de lo imposible, un discurso estorbado por su lenguaje, observación 1, filosofía y lenguaje matemático, el decir de las matemáticas, el decir en la ronda de los discursos, observación, decir lo que hay, la relación entre el decir y la verdad. Capítulo 3, no hay relación sexual, la ausencia de relación sexual y las dos existencias, restituir del decir de Freud, no hay relación sexual, el decir de Freud y el no hay, la ausencia de relación sexual y las dos universales, el inconsciente como respuesta al no hay, el inconsciente, el medio y la vida, la ausencia de relación sexual y el falo, de cómo el órgano se hace significante, el falo, inventario, conclusión del memorial de Henry Russell, el discurso psicoanalítico, de Freud a la función fálica, lo que suple la relación sexual, bienestar del falo, la función fálica y las fórmulas de la sexuación, las dos primeras fórmulas del complejo de Edipo, el existe uno sostiene la negación de la función fálica, el perjuicio de las dos primeras fórmulas, los discursos otorgan la función al órgano, todo hombre. Observación, los discursos, su racismo. 16, un orden transmitido por los discursos, la raza. La sexualidad femenina, el psicoanálisis, los discursos y la cuestión femenina. Tercera y cuarta fórmulas de la sexuación, no todos. El no todo o el heteros, lógica heterosexual. La congruencia de la función fálica, la danza de los discursos, de la historia. De una vuelta al otro, el enigma del no todo y el enigma del esfinge, una lógica para el analista, la lógica del no todo, la prosopopeya del esfinge. Segunda vuelta, el discurso del analista y la interpretación, el no todo que aflora en el filósofo, el no todo fue descartado en la lógica de Aristóteles, la enseñanza de la topología, topología Cortes en el toro, rodaje esférica y cross-cap, recreación topológica.
topología de las superficies, el matema y el cuestionamiento del ser, dicho, decir, matema y cuestionamiento del ser, el matema, la subversión topológica y lo heterogéneo, la interpretación, subversión topológica, la universal en A, causa del deseo, topología del decir e interpretación apofántica. Capítulo 2, el discurso del analista. El grupo psicoanalítico es imposible. Discurso de la analística y grupo psicoanalítico. El grupo, el amor y el odio. El hilo del discurso psicoanalítico. El discurso del analista y lo real. Lo real y la inaccesibilidad del dos. Estandarización opuesta en acto del inconsciente. La trampa de los estándares. Lo real y el objeto A. Lo real, el objeto A y lo real. Capítulo 3, el sentido y la estructura, el sentido y la enseñanza, el sentido y la línea sin puntos, lo que nos conduce y ficción. La estructura, el plus de nonsense y la estructura aesférica. Modificación de la estructura, modificar la estructura no es imaginaria. El punto nudo y el agujero, las vueltas de la demanda, el final del análisis, la topología del final del análisis, la interpretación, lenguaje, interpretación y la lengua, el equívoco. Conclusión, no hay progresos, agradecimiento, emplazamiento, la risa de Lacan. Quizás quisiera mostrarles. Vemos esto entonces. En el cartel decidimos trabajar con la división que hace el texto de Contra lo Universal de Philippe Lasagne, y entonces a cada vez vamos a trabajar estos apartados que ellos lograron, digamos así, extraer. El capítulo que ellos llaman que se diga, que va del 1.1 al 4.4. Lo que le quiero mostrar es que Chapuis y Sebasco propusieron numerar todo el texto, quizás para poder hacer la comparación con otras traducciones y poder guiarnos, digamos así, también en la lectura de los comentarios de texto. Entonces, por ejemplo, en un mes estaremos trabajando que se diga, es decir, de la 1.1 a la 4.4. Igualmente en la nube ustedes van a encontrar todas las versiones de El Atolondra dicho en francés y español, y en portugués también, y algunos de las traducciones pues que les dije que habría hoy. Ese sería como el material, digamos así, básico. Igualmente esta presentación que hice hoy, donde ustedes podrán ver la comparación de las distintas aproximaciones de las lecturas, les pueden orientar durante el trabajo, digamos así, del seminario. Eso fue como una indicación que nosotros escogimos, basarnos en algún texto. Y para eso entonces tomar la división de este texto de Lasagne, que son entonces 24, lo dividieron en 24 partes, es decir que eso nos daría para nuestras 24 sesiones que durarían los 2 años. Vamos a hacer 2 años, no pueda que dure un poquito más, 2 años y medio por las vacaciones, pero la idea es hacer 24 sesiones del cartel, y de esa manera, digamos así, intentar trabajar eso. Bueno, no sé si mis compañeros tengan algún comentario o le damos la palabra al público. Nos pasamos 6 minutos, por lo que tuvimos que hacer toda la presentación de la metodología, etcétera. Pero como les señalábamos, el trabajo va a ser 1 hora que vamos a trabajar las personas del cartel, comentando esto que les acabo de decir. A cada vez ustedes sabrán cuál es el apartado que vamos a intentar acercarnos. Hacemos la charla entre nosotros 45 minutos, 1 hora, y después le damos entonces el paso a los comentarios, preguntas, etcétera. Ese sería el método. Mis compañeros de cartel, ¿tienen algún comentario, pregunta? Tengo una pregunta, Ricardo. Porque
pensaba recién que el texto, sí, es necesario y además te has tomado un trabajo admirable en esto de compilar como las distintas divisiones, ¿no? Los distintas, pero pensaba también si es la única que esta división, el texto es circular para mi gusto, o sea, tiene cierta estructura de doble bucle, ¿no? Como que si es solo una cosa progresiva, dado que al final además hacia Lacan dice no hay progreso, ¿no? Nos alerta en contra del progreso, y quizá lo que no progresa tiene que ver con algo que vuelve, ¿no? Que da esa vuelta, que no se encuentra, que se desencuentra. Me parece que quizá podríamos ir pensando, es una idea que se me ocurre, si este texto no es también para ser como leído y retomado, ¿no? Y vuelto a tomar quizá desde una estructura que no sea solo lineal y sucesiva, sino como los efectos retroactivos que tiene el texto. No sé, no lo había pensado hasta ahora, pero es una sugerencia, una idea, ¿va? Que puedo llegar a tomar en la lectura, o propongo, ¿no? Eso. Ajá. Sí, la idea es comenzar con algo, establecer un No, sí, método por supuesto, hay eh, que seguir un orden, eso desde ya, por supuesto, pero digo, ¿no? y Sí. explicarle un poco a las personas que eso es lo que ocurre en los carteles. Lo principal en los carteles es convenir entre todos un método y que eso puede ir variando. Es decir, no es una cuestión rígida, sino que seguramente eso va cambiando y se va acomodando. Es decir, Bueno, más bien las dichas vueltas, quizás del atolondradicho, también es algo que en el mismo cartel se tiene que ujú, ir desarrollando. sí, Que, sí, que nosotros vayamos encontrando también nuestro propio estilo de trabajo. así, claro. Sí, sí, lo del estilo me parece fundamental. Esta mención que haces me parece muy, para mi gusto, es bueno, fundante, ¿no? Mm. Bien, si no hay más comentarios, voy a pasar entonces la palabra a los asistentes. Como saben, ustedes tienen la función de alzar la mano en reacciones o a veces directamente aparece al levantar la mano o pueden escribir por el chat si esa es la situación. Igualmente, si alguien está participando por Eu YouTube, estava, puede hacer sus preguntas por el chat de YouTube. eu estava tentando dar uma palavrinha, Ricardo, com meus colegas, e agora verifiquei que não me fazia ouvir, escutar, porque meu microfone estava fechado. Essa é uma reunião de um cartel, do nosso cartel de ensino, e ela está sendo assistida por outros colegas, em especial no Fórum de Pereira. E o cartel sempre, me esclareça, sempre se reunirá assim, dessa forma, digamos, aberta ao público. E não iremos preparar essa lista detalhada de capítulos e de temas que você foi nos apresentando. O cartel em si mesmo não ficará encarregado de escolher ou trabalhar uma ou outra questão. Não sei se aquelas que estão marcadas em vermelho, em rojo, se são as que vamos privilegiar. Queria que você me esclarecesse um pouco esse funcionamento. Temos Sí, um encontro para setembro. Será nessa mesma modalidade. O cartel se reunirá sempre diante dessa
assistência. É isso um cartel de ensino, enseñanza? ¿Se me esclarece? Sí, es una, como decía, una hora de trabajo entre nosotros y posteriormente se hable para contribuciones y preguntas del público. Y lo que tiene razón, vamos a intentar trabajar inicialmente lo que estaba señalado en rojo en los contenidos del texto. Es decir, vamos a recorrer esos apartados que estas personas seleccionaron. ¿Por qué nos basamos en eso? Porque ellos ya han trabajado en esto y posteriormente para llevarlo al libro y separarlo en capítulos, hicieron esa labor de dividirlo. Entonces hicieron esta labor previa. Ahora, pero tampoco estamos amarrados por eso. Es probable que nosotros encontremos otra manera de dividir el texto, que para nosotros el texto iría más allá o más acá, etcétera. Quizás lo que dice Leonardo, que la cosa no puede verse de manera lineal, sino de pronto descubrir que esto tiene que ver con cosas de mucho más adelante, etcétera, y no nos vamos a impedir. Solamente es tratar de con esos apartados darle un orden y la posibilidad quizás de que el trabajo sea finito y no se vuelva infinito, porque si intentáramos que no hubiera algo que estableciera como una corriente, podríamos quizás pecar de que el trabajo se fuera al infinito y nunca terminaríamos de abordar el texto. Eso sería un poco la situación. Certo. ¿Alguien se animó a hacer alguna pregunta, comentario de los asistentes? Tuvimos el tiempo de... tenemos por ahora a Beatriz Maya. Beatriz, puede tomar la palabra. Primero decir que en el chat yo vi un comentario de una persona y o una pregunta que me parece importante que la revisen. Sí, hay varias intervenciones en el chat. Sí. Y en segundo lugar, que me parece muy interesante esta propuesta y se las agradezco porque creo que es imposible un seminario sobre el atolondradicho. Es decir, que una persona se ocupe de explicarnos lo que es el atolondradicho. Me parece que el acercamiento por la vía del comentario que se haga y la discusión que se haga en un cartel permite una apertura. Tal vez lo que Leonardo ha tratado de decirnos todo el tiempo, y es que es una cosa que no se cierra, que se va abriendo, que vuelve y se junta y vuelve y se abre, y que eso es lo que permite una discusión como esta que ustedes traen, ¿cierto? Que me imagino que va a ser algo muy dinámico, porque todos los que vamos a participar vamos a sentirnos concernidos, al menos con la pregunta, para hacerle al texto a través de ustedes, pues no necesariamente a ustedes, porque es un texto tan complejo que, repito, requiere de la conjunción de varios trabajando para poder tratar de extraer algo de él. Y decir pues que es un texto muy clínico, como Leonardo nos lo señaló al principio, es un texto muy clínico. Creo que uno de los comentarios apuntaba eso, a lo clínico del texto en relación a la interpretación. Eso es todo. Bien, gracias Beatriz. Hay varias intervenciones en el chat, Ricardo. Voy a leerlas entonces. A ver, Germán Valencia, el indescifrable enigma su constitución, parece un comentario. Atolondrado es más exacto y muy distinto a aturdido. Me gusta esa definición de Lacan joyciano que hace que mucho quede como intraducible. Fabio Narváez, buenas noches. ¿Es posible pensar un giro en este texto en cuanto a la interpretación del analista? Lo pregunto porque me pareció leer que después del seminario 3, Lacan hace énfasis
en el significante y la letra por encima de la palabra. Parece que en este escrito la palabra o el habla como acción sonora vuelve a ocupar primer plano. El analista lee o escucha la sonoridad, lo musical del significante. Gracias. Y Germán Valencia, hermosa pregunta sobre el estilo, sin duda resulta orientadora respecto al texto y en especial la singularidad de Lacan. Germán Valencia también, muy interesante la tarea, me preguntó acerca de la musicalidad y la experiencia que decide al texto y la relación de ello con la fenomenología de la escritura, dado que la complejidad misma implica su no formalización. Bien, ¿quién se anima? Yo comentaría algo de pronto sobre lo que plantea Fabián. No sé si Fabio, respondiendo Fabio. a, Fabio, perdón, no sé si respondiendo a su inquietud directamente, pero pues a propósito del tema de la interpretación y del lugar que Lacan le va dando al significante en este texto, uno encuentra que a pesar de ya haber pasado tantos años, no solamente de todo el trabajo de Lacan, sino del seminario, es decir, de que él empezó su seminario, uno lo ve tratando todavía de dar frente a su público, bueno, en este caso frente a sus lectores, el justo lugar que tiene el significante. Creo que es una cosa de la que él intenta ocuparse, al punto en que está constantemente haciendo alusión a la manera en cómo algunos analistas, por ejemplo, atrapados por cierta presencia del discurso universitario, dice Lacan, por ejemplo, olvidan que el sujeto es la respuesta de lo real y terminan derivando hacia una semiologización, dice Lacan, y a una cierta hermenéutica con respecto a lo que es precisamente la idea de la significación. Entonces, creo que pues, para Lacan desde el principio la interpretación ha sido una preocupación, pero sin duda uno ve que él poco a poco, desde el inicio de sus seminarios, por ejemplo, va cada vez afinando un poco más como cuál es la manera en que el significante puede servir ya no tanto para producir sentido, para que se descifren cosas, que es como la vertiente además más freudiana y también en un primer momento propiamente lacaniana, sino que el significante y en su relación con la letra pueda producir algo que va a tener que ver con ese corte, con una cierta revelación de la estructura. Ahí la topología, por ejemplo, es muy importante en el sentido incluso de lo que ella permite ver como cuando se corta una estructura topológica, o más bien cuando se corta un objeto topológico se revela cierta estructura. Por ejemplo, dependiendo de cómo se hace el corte en una banda de Möbius, puede surgir, por ejemplo, un cilindro. Porque finalmente la banda de Möbius es, digamos, una cinta o una forma de un cilindro con una media torsión. Entonces, Lacan, la topología, además de que es una forma de escritura, sobre todo porque la liga pues, a la lógica de nudos, de cadena nudos como el nuevo Romeo, y a lo que el álgebra de Boole le permite escribir sobre eso, me parece que él está tratando de encontrar la manera de cómo el corte revela algo de la estructura. Porque además lo que uno ve, cosa que él señala allí de la psicología, o incluso de la medicina, vinculada pues con la idea del órgano fundamentalmente, o de la psicología con esta cuestión de la semántica y de la hermenéutica, dice Lacan, se pierde en el fenómeno del síntoma, por ejemplo, o de la apariencia de aquello que muestra su rostro inicial, pero no llega a poderse reconocer como cuál es la lógica de la estructura, que no estoy hablando acá de la estructura en el sentido de la neurosis, la psicosis, la perversión, sino la estructura de cómo opera justamente la lógica del significante y de la letra en la manera en cómo hay algo que lo que permite localizar algo del sujeto del inconsciente y de eso real de lo que ese sujeto es respuesta precisamente. Yo tengo otro comentario respecto a esa pregunta de Fabio que me parece muy interesante porque eh, justamente eso es algo que habría que ir buscando en este texto y que iremos trabajando respecto a qué es lo que Lacan está situando en relación a la interpretación y a esto que dice John en relación al significante, porque además yo tengo otra posición que también tendría que poner a prueba con este texto justamente, y es que la cuestión de lo acústico es algo que es introducido desde la lingüística por Saussure, por ejemplo, con la cuestión de la imagen acústica, que el significante tiene que ver con la imagen acústica. Entonces hay una imagen acústica y hay un significado, ¿no?
Y efectivamente eso le ayuda a pensar en psicoanálisis, esto que tiene que ver con la homofonía, las cosas que suenan similar y su relación con la interpretación. Pero yo pienso que en esta época Lacan tiene otra propuesta en relación al significante, pero que tiene que ver con la gramática. Y lo que yo pienso es que esta relación con la gramática es justamente porque, por ejemplo, si hay dos palabras que suenan igual, ¿sí? Digamos, cuando nosotros pronunciamos casa de la casa donde vivimos y casa de cazar un animal, por ejemplo, que en el español nuestro colombiano, por ejemplo, no es tan, no se capta la diferencia tan fácil como en España, por ejemplo, que sí hay una forma de la pronunciación distinta. Bueno, pero lo que introduce justamente la diferencia, por ejemplo, en este ejemplo que estoy dando, es la gramática en el sentido de la forma de la escritura. Y esa perspectiva de Lacan permite integrar otra cosa que no es tanto la similitud sonora de la homofonía, sino la diferencia, que creo que es justamente lo que le está tratando de introducir con la cuestión de la letra que él viene trabajando. Eh, entonces, lo que yo pienso y habría que ir rastreando el texto es que el asunto es como el significante con, digamos, sonoro. Es como la idea que tengo en relación a este momento de la enseñanza de la... ¿Se te perdió algo, Sebastián, cuando estabas mencionando lo de lo sonoro? ¿Vuelves a repetir eso del significante y lo sonoro, que se perdió un poco la señal en el momento? Cuando al comienzo, sí, No, no, al final que estabas hablando de la decía, no relación sé entre el si esta es la significante y parte, lo sonoro. que este asunto de lo sonoro, sí, que lo que pienso yo es que Lacan está tratando de apoyar el significante en el asunto de lo gramatical, que lo acerca al problema de la letra, que es lo que está trabajando en este tiempo de enseñanza. Eh, y eso hace que, digamos, la cuestión de lo sonoro, que podría pensarse, y tal vez en los seminarios iniciales, como tú mencionas, como menciona pues Fabio, eh, tiene la concepción del significante al acercarlo a la cuestión gramatical que tiene que ver directamente con la letra. Ajá. Sí. A mí con respecto a la pregunta de Germán Valencia Blasco, me parece que sí, a mí me parece muy interesante en este texto, pero será para ir desovillando, cómo se cruza el dicho y el decir, pero también la lectura y la escritura, ¿no? Cómo hay una apuesta fuerte de Lacan a esta cuestión de lo escrito, eh, pero que sin embargo es algo, es una escritura y una lectura en voz alta. Me llama, eso me tiene intrigado, como el psicoanálisis es una práctica de lectura y escritura, pero en voz alta, que hace que bueno, sea algo particular. Y me parece que en este texto eso se va enredando, se va entramando de una manera interesante, particular, ¿no? Parece que ahí está una de las vetas clínicas fuertes de este texto. Me parece.
Sí, realmente en lo que yo mostraba, pues hay una multitud de temas que se desarrollan en este texto. Ujú. Por eso lo hace todavía mucho más complejo, porque como les señalaba, en 51 páginas, 37 parágrafos, desarrollar toda esa cantidad de elementos, pues muestra que es un gran condensado. Quizás un gran condensado que algunos dicen que podría estar resumiendo de alguna manera varios de los seminarios anteriores, del seminario 16 en algunas tesis y también el retorno a la topología del seminario 9 y otros desarrollos del seminario 12. Y también algunos señalan la extrañeza de un Lacan que en este texto, como si era el grado máximo primero de la topología, de explicar la topología en toda su extensión y llegar al punto máximo de la topología. Y además una característica que tiene este texto, que es, nos habla de topología sin mostrar ninguna figura. Es decir, que le toca es al lector construirla y por eso pues han surgido libros donde tratan de hacer ese trabajo que Lacan le deja, digamos así, a cada lector. Algunos han hecho entonces cómo sería toda esa manera de presentar en figura la topología que Lacan nos presenta aquí. Igualmente, quienes trabajan la topología se extrañan realmente de eso. Cómo Lacan lleva a un punto en que es el máximo grado de explicación de la topología y el abandono de la topología a partir del seminario siguiente. No sé, seguro pudo ser un hecho de azar, una contingencia. Ustedes saben que realmente Lacan se encontró los nudos cuando estaba haciendo el seminario PIR, es decir, el año anterior al texto de la Atolondra dicho, y que en ese momento dice que realmente los nudos es lo que le va como anillo al dedo para poder explicar el asunto de la singularidad, que en cierta forma uno puede mirar que hacia eso conduce la nueva lógica del Atolondra dicho, ese no todo que no tiene que ver con lo universal, sino que tiene que ver con lo singular, que es un elemento importante, digamos así, que se desarrolla a partir de ahí. Como él llega al punto máximo, y creo que pasa con muchos apoyos que toma Lacan, es decir, que cuando el grafo del deseo ya está completamente desarrollado, lo deja. Quizás igual pasa con los nudos. Así nosotros tengamos ahora la moda de los nudos y que los nudos nos haría la clínica Borromea, si uno se pone a mirar en el seminario 24, ya me vuelve a introducir la cuestión del toro, intenta hacer una mezcla del toro con los nudos, pero realmente de ahí en adelante ya intenta pasar como a las trenzas y la cosa se enreda más, es decir, y uno dice, ¿cómo así que supuestamente le encontró una herramienta tan valiosa para dejarla? Quizás esa sería una pregunta, porque en este texto habla de eso, que la topología es solamente un modelo. Igual va a decir de los nudos, es un modelo. Y quizás los modelos hay que dejarlos, no nos podemos aferrar a ellos. Es un poco lo que pienso acerca de esos modelos utilizados por Lacan y que yo creo que de alguna manera alguien que ha estudiado ese asunto de los modelos es Badiou, que precisamente tiene ese comentario de no hay relación sexual de la Atolondra dicho y es un elemento importante ahí. Porque es interesante ese texto de no hay relación sexual, porque precisamente se juntan Alain Badiou, que es alguien que ha trabajado mucho alrededor del uno, del ser, etcétera, y que además trabaja el asunto de los modelos, y se junta de otro lado Bárbara Kazan, que maneja todo el asunto del, de los griegos, de los sofistas, y escribe ese texto que se llama Jack el Sofista, mostrando la importancia que tuvo para Lacan ese asunto de los sofismas, y pienso que de alguna forma esa tercera forma de interpretación, que es la paradojal, tiene mucho que ver con ese asunto de los sofismas. Entonces, sí,
todo un panorama que se abre, ve uno que hay muchos saberes que confluyen sobre el texto. Realmente, como leímos ahí, quizás nosotros vamos a lograr abordar migajas del mismo texto. Quizás lo que dice Leonardo, o nos va a tocar lo que hizo Fierens, que terminó su libro La lectura y a los 12 años volvió a escribir otro texto. Ojalá nos alcance la vida para volver a hacer otro cartel sobre el atolondradich. Ojalá. Bien, ¿hay alguna otra pregunta, comentario? Ricardo, pensando en lo que decías a propósito de ese modo en que Lacan se aproxima, o más bien encuentra ciertas maneras como la topología, como los nudos y los abandona, hay una cosa que a mí me parece, siempre me ha parecido llamativa, y es que la relación de Lacan con la lógica, la matemática y la geometría es algo que a veces pareciera que uno olvida cuando hace la lectura, como cuáles son las dificultades que hay a veces para articular una de esas cosas con la otra. Me explico. Por ejemplo, en el mismo texto Lacan habla de Cantor, de Frege, entonces está hablando de la lógica, habla de Tarski, nos está hablando de la tautología, que es fundamentalmente una, digamos, lógica fundamentalmente de la semántica y de la confirmación de la verdad por sí misma, es decir, por la propia confirmación del enunciado sobre sí mismo. Luego pasa a la topología, ¿sí? Habla de los nudos, pero cuando uno mira, por ejemplo, a veces incluso cómo se trata de representar lo que tiene que ver con nudos, por decir algo, y se presentan los registros, uno incluso ve en muchas ocasiones que se presentan las consistencias del nudo como si fuesen teoría de conjuntos, por ejemplo. Entonces, las intersecciones entre lo real, lo imaginario, simbólico, como si fueran conjuntos de elementos que en ese sentido están contenidos dentro de esos conjuntos, ¿cierto? Pero además, ahí se olvidaría entonces que en realidad el otro problema es que esa topología no hace parte de una serie de conjuntos, sino de cruces, por ejemplo, de cómo una línea pasa sobre otra, qué implicaciones tiene cierta posición binaria, porque además Lacan intenta articular esa topología con un intento de escritura basada en la lógica de Boole, que es otra complicación con la que se va a encontrar, es decir, con la lógica binaria de los ceros y los unos, y adicionalmente articular eso con la topología de superficies, que implica además el tratamiento de esa superficie en dos dimensiones. Entonces, cuando uno ve, bueno, ¿cómo es posible hacer un nudo que tenga una escritura booleana que además presente una representación topológica en dos dimensiones y que pueda hacer algún nexo con lo que ha dicho respecto de la lógica, por ejemplo, en el sentido de cómo él va a proponer las fórmulas de la sexuación y la decepción y la erosión que él va a intentar hacer de la lógica de Aristóteles? Entonces, yo a veces veo a Lacan tratando de articular cosas que por otro lado, en otras disciplinas y otras personas, y en el psicoanálisis, nadie había hecho. Y a veces me pregunto hasta qué punto cuando él toma o abandona, tiene que ver con la dificultad que se presenta, con cómo trata de encontrar otro elemento que haga entrar para escribir cada vez mejor esa dificultad con la que él se va presentando. Para Lacan, pues el tema de escribir sus tesis, ¿cierto? La tesis de no relación sexual, por ejemplo, que es central en este momento de todo lo que tiene que ver con su articulación. Y en ese sentido creo que no son solo modelos, es decir, incluso me parece interesante que en Letoudy no haya ninguna imagen, justamente porque el tema de la imagen es que nos lleva rápidamente a la representación, ¿cierto? Ver el cross-cap, o ver la banda de Möbius, o ver la botella de Klein, ¿cierto? Nos hace creer que entendemos mejor porque vemos el objeto. Y una de las grandes dificultades, por ejemplo, en relación con lo que pasa con la matemática, para quienes tenemos dificultades con la matemática, es que lo que el matemático escribe, al mismo tiempo, es representación, y eso es una cosa difícil de entender. Cuando un matemático, un físico escribe algo, tiene que ver con la manera en cómo se puede formular ciertas cosas de la operación del universo, de los astros, de lo que sea, por ejemplo, la astrofísica. Uno podría decir que el matemático lee, literalmente, lee el universo. Pero nosotros estamos tan atrapados en la necesidad de representación de la imagen que siempre estamos demandando que aparezca la figura, ¿cierto? El dibujo, el símbolo, algo que haga signo, incluso en el sentido sociliano, ni siquiera en el sentido en que Lacan lo va a enunciar.
Y creo que todo eso hace parte de esas dificultades. Yo no sé realmente, en ese sentido, si a Lacan le interesaba la topología como modelo en el sentido representacional. Creo que no. Me parece que le interesaba más como modelo de cómo puede hacerse una escritura de una lógica que, en el sentido en cómo estaba escrita la lógica en su tiempo y hasta hoy incluso, era imposible de poder tramitar. Yo no estoy seguro que Lacan haya logrado el propósito que tenía. Pero sí Yo no estoy creo... seguro de si eso es lograble. Exacto. Es más, Pero, creo que Lacan lo que quiso es fracasar bien. A con lo Beckett. estilo, sí. Sí, fracasar bien, porque, bueno, por eso es muy tarde. Me parece muy interesante esto que estás planteando, pero yo creo que la cuestión de si el matema es el ideal, ¿no? Lo que va a decir después en el 20, o si la topología no es una metáfora, dice, ¿no? Es la estructura, ni siquiera es un modelo, dice Lacan, me parece. Es la estructura misma, como lo va a decir después del nudo, ¿no? A mí me parece que ahí hay un modo de apostar fuerte a un fracaso interesante, un fracaso rico. A mí me parece que hay un recurso de método que a mí me parece fantástico, porque hace a la clínica, justamente, ¿no? Pero bueno, sí, hoy ya es por ahí poco tarde ya para seguir. No sé, ¿qué dices? Sí, parece que no hay más comentarios, preguntas. Si no, nos estaríamos reuniendo entonces otra vez el primer jueves, perdón, segundo jueves de Septiembre. septiembre. Septiembre 9, ¿no? Estaremos anunciando entonces exactamente qué apartados va y también le estaremos enviando el link a la nube donde estará todo ese material que ustedes pueden seguir y además donde pueden ver en todos los textos separado, numerado, para mejor captar más o menos qué es lo que vamos a tratar en cada sesión. Bueno, agradecerles a todos los presentes, a los otros cartelizantes y los esperamos entonces en un mes. Muchas gracias a todos. Também, muito obrigado a Muchas todos. gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta É luego. prazer Gracias. estar Muchas com gracias. vocês. Hasta luego. Hasta Boa luego. noite. Buenas noches.